Ya estuvo María del Carmen ministrando en San Miguel, mi esposa también estuvo en un retiro. Y con Walter nos une 30 y pico de años, porque ese evento de la puerta es antigua historia antigua y medieval. Año 72 está hablando él. Éramos los dos solteros, yo tenía como 25 kilos menos, el pelo bien negro. Nos une Cristo, que es la principal fuente de unidad. Nos une Cristo. Nos une una visión en común que hace años venimos teniendo a través de nuestro querido Iván Baker, que ustedes lo conocen también mucho. Y llegamos, después de pasar por 30 y pico de años de pruebas y dificultades, a ser tan amigos con Walter, y nos sentimos tan unidos unos con otros, que yo creo que nos vamos a morir así, en esta unidad inseparable. Él no puede estar sin mí y yo no puedo estar sin él. Y bueno, si a mí me pica, él se rasca y yo me alivio. Somos el agua y el aceite, ¿eh? Yo les puedo asegurar, cuando analizamos a veces el carácter de cada uno, pero en Cristo somos amigos, compañeros, y nos amamos entrañablemente. Por lo menos es lo que yo siento por vos, Walter. Y estar aquí hoy es un gusto muy, muy grande. Bueno, Walter me pidió que comparta algunos pensamientos con ustedes. No es una predicación, aunque quizá por el estilo mío de hablar va a parecer una predicación, pero más bien yo quisiera abrirles mi corazón en esta noche y decirles que me estoy convirtiendo y entendiendo un poco más el reino de Dios. Después de tantos años me está pasando eso. Y compartirles algunos pensamientos que el Espíritu Santo me ha estado dando los últimos meses, tomando como base el Sermón del Monte. Si ustedes me permiten, quisiera leer algunos versículos. No sé cuántos usan las Escrituras, pero pueden seguir la lectura con atención. Yo voy a cambiar de anteojo porque uso esto para verlos. Ahora cuando me los saco ya los pierdo a todos, pero puedo leer. Mateo 5, 6 y 7 está el Sermón del Monte. Yo hoy tuve que predicar en San Martín y dije, bueno, para algo sirve el púlpito, nadie me ve la panza. Acá estoy al descubierto. Mateo 5, 6 y 7. No vamos a leer todo, vamos a leer versículos salteados, yo les voy indicando lo que estamos leyendo. 5:1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. ¿Quiénes vinieron a él? Sus discípulos, no era la multitud. La multitud fue un agregado que estaba ahí y Jesús hizo abstracción, no le importó la multitud. Él juntó a sus discípulos y les enseñaba en ese lugar que era el monte. Y ahí quedó el sermón del monte. Versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. 27. Oísteis que fue dicho no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti,
pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Versículo 38. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. 43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Capítulo 6, versículo 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Capítulo 7, versículo 1. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Otro versículo es capítulo 7, salteamos al 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Bueno, son pequeñas porciones de Mateo 5, 6 y 7. Mi recomendación a ustedes es que con tiempo tomen este Evangelio de Mateo y lean detenidamente todo el Sermón del Monte. Vuelvan a hacer un ejercicio, si lo leyeron antes, vuelvan a hacerlo, y especialmente después de escuchar algunas consideraciones que yo quiero compartirles hoy con ustedes. En primer lugar, hace unos meses todo surgió tratando de ayudar a un hermano. Hay una ley espiritual que dice, bendiciendo te bendeciré. Y esta ley espiritual se cumplió por lo menos en este sentido en mi vida. No sabiendo cómo ayudarle más, cómo reprenderle, cómo aconsejarle, cómo decirle, cómo enseñarle, y no había cambios en un área de su carácter, orando al Señor, el Señor me dijo, tenés que leer y orar la palabra con Él.
y que la palabra haga la obra en su vida. Y así fue que la palabra que recibí que había que leer era el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5. Y durante 3 meses nos juntamos todas las semanas, temprano a la mañana, 1 hora y media, y leíamos y volvíamos a orar, y volvíamos a leer y volvíamos a orar, y algo comenzó a suceder en su vida que fue sorprendente. El cambio que no se produjo en 1 año y medio se estaba produciendo en pocas semanas. La palabra estaba haciendo el efecto para la cual fue enviada, porque ustedes saben que la palabra de Dios tiene poder para transformar nuestra mente, y si nuestra mente es transformada por la palabra de Dios, nuestras acciones son transformadas también. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2 dice que tenemos que transformarnos en el espíritu de nuestra mente para ser como Jesús. Así dice también Efesios capítulo 4. Comencé a leer el Sermón del Monte después que él se iba. Comencé a leer el Sermón del Monte cuando viajaba. Comencé a leer el Sermón del Monte cuando tenía un momento para leer. Algo de sed puso Dios en mi corazón. Y de repente comencé a descubrir que era para mí la palabra. De repente comencé a darme cuenta que Dios quería hablar y tratar con mi vida. Y que lo que en principio lo usé para ayudar a un hermano, en realidad Dios me estaba ayudando a mí con esa palabra y me estaba bendiciendo tremendamente. Así que fui día por día con mi cuaderno de meditación. Yo soy un fanático en esto de enseñar que todos tenemos que tener un cuaderno de meditación. Cuando nos sentamos delante de Dios, abrimos la palabra, nos ponemos a leer. Es el Espíritu Santo, el Maestro, que se sienta al lado nuestro. Así dice Jesús. Jesús dijo 4 cosas del Espíritu Santo. Dijo que el Espíritu Santo nos enseñaría todas las cosas. Él les enseñará todas las cosas. Dijo que nos va a guiar a toda verdad. Dijo que nos va a revelar la palabra de Dios. Entonces, cuando yo me siento ahí, entiendo de que Dios me está revelando, enseñando y guiando en toda la meditación que estoy haciendo, en las preguntas que le hago al pasaje, en los pasajes paralelos que busco. Es el Espíritu Santo que está ayudándonos a que la palabra de Dios sea realidad en nuestra vida, sea vida y no solamente letra. Y la 4ª cosa que el Espíritu Santo hace, dijo Jesús, es algo que está muy unido a esto, y es que Él nos recordará todas estas cosas. ¿Y por qué lo puse un poco aparte? Porque primero meditamos, se nos revela la palabra, se nos enseña por el Espíritu. Primero somos guiados a entender esa palabra, y en el momento oportuno el Espíritu Santo toma de lo que está dentro tuyo, dentro mío, y nos recuerda esa palabra. Qué importante que es esto, hermanos. Qué importante memorizar versículos. Qué importante meditar a fondo la palabra. Les recomiendo que no dejen nunca, ni un solo día de hacer esto. ¿Saben por qué? Porque cuando vamos a equivocarnos, viene justo la palabra del Espíritu Santo. No voy a hablar de esto ahora porque tengo muchas experiencias para contar. Y el Espíritu Santo, cuidado, y la palabra que viene es exacta la que me libra de pecar. O quiero aconsejar, consolar, animar a alguien, no sé cómo hacer, no encuentro palabra, y de repente viene justo la palabra. Y esa palabra que sale de mi boca para animar, para aconsejar, para bendecir, que sale de tu boca, muchas veces me ha sucedido que me hizo más bien a mí que a los demás. Porque al tener que aconsejar y bendecir a otros, yo fui consolado. Es un misterio esto. Bendiciéndote bendeciré. Pero el Espíritu Santo nos recuerda la verdad que nos reveló anteriormente. Y aquí hay una primera consideración seria. Si adentro tuyo no hay nada, el Espíritu Santo no puede recordarte nada. Porque de la nada no sale nada. Tiene que haber palabra de Dios. Todos los días tenemos que dedicar 15, 20 minutos según la actividad de cada uno, los horarios, será al mediodía, será a la noche, será temprano, será a media mañana, no sé cómo es, pero tenemos que ir a la palabra, saber que el Espíritu Santo nos está guiando, inspirando y enseñando, y tiene que haber palabra de Dios en nuestra vida, todos los días. Cuando Dios hacía llover el maná del desierto en Israel, ellos salían de sus tiendas, recogían el maná y comían. Y Dios le dijo, recojan lo que necesitan para el día. Pero los judíos eran bastante cabezaduras,
guardaban en una bolsa para el otro día. Y al otro día, en vez de salir afuera a recoger el maná, iban a la bolsa que tenían ahí, con el maná del día anterior. ¿Qué encontraban? Estaba podrido, echado a perder, no servía. No te sirve la experiencia de ayer, la de antes de ayer. Te sirve, sí, te sirve y te sirvió hasta ahora. Pero hoy necesitas una palabra fresca, necesitas comer de Dios. Entonces, discúlpeme si yo hablo en términos de que Dios me dijo, Dios me mostró, Dios me enseñó. No estoy queriendo ser orgulloso de decir, bueno, yo tengo una línea directa en mi casa con el cielo y hablamos por teléfono con Dios. Estoy queriendo decir que si yo me pongo bajo la unción del Espíritu Santo y digo, Señor, inspirame, mostrame, decime lo que es, y me vienen pensamientos a la mente leyendo un pasaje, yo creo, hermanos, y es muy difícil que me convenzan de lo contrario, que es Dios el que me está hablando. Y si no, me tengo que empezar de vuelta, no entiendo nada. Es Dios el que te habla, es el Espíritu Santo el que está al lado tuyo. Son mensajes del Espíritu para tu vida personal, es la revelación de Dios. Mire, durante 30 años vengo leyendo proverbios, todos los días leo el proverbio del día. Lo cuento esto como una experiencia de esta realidad que es un misterio espiritual. Y si el día es el día 18, leo el proverbio 18. Si es el día 31, leo el proverbio 31. Pero leo el proverbio del día. Lo vengo haciendo desde que era soltero. Tengo 31 años de casado dentro de 15 días. ¿Saben qué me pasa hoy, actualmente? De repente estoy leyendo el proverbio del día y hay un proverbio que nunca lo vi. Y yo mismo me siento confundido. ¿Pero cómo? 30 años leyendo proverbios. Y nunca me di cuenta. Y yo sé qué es lo que pasa. Que Dios tiene una palabra para cada uno, para cada circunstancia, para cada momento, por la dificultad que estés pasando, por el momento de tu vida, por la edad que tengas, por las decisiones que tenés que tomar. Dios te da la palabra justa. Así que les animo a que lean todos los días y anoten esos pensamientos que van viniendo, que son del Espíritu Santo. Leyendo Mateo 5, 6 y 7, desde el mes de septiembre, un poco antes, creo que agosto, y leyendo y volviendo a leer, al principio solamente leyendo, una indicación que recibí del Señor es que tenía que leer y anotar lo que Él me decía sin consultar ningún libro. Tenía que hacer así, tenía que leer y tenía que meditar con el Espíritu Santo. No sé por qué, porque siempre tengo esa tendencia a consultar alguna palabra en griego, voy a un diccionario, voy a un manual que tengo, o a un libro, pero esta vez la instrucción fue clara. Había que leer los 3 capítulos, y durante meses lo fui leyendo, hasta que comenzaron a venir algunos pensamientos que son los que yo quiero compartir con ustedes, y que son consideraciones generales sobre el tema del Sermón del Monte. Si ustedes se dedican unos días a leer Mateo 5, 6 y 7, es muy probable que entiendan mejor después lo que yo voy a hablar ahora con ustedes. Una de las cosas que el Señor me dijo, y eso les recomiendo que hagan también ustedes, es que Él me estaba hablando a mí. Tenemos una tendencia. Cuando alguien da un mensaje, decimos, ay, qué lástima que no vino Doña Rosa hoy, porque esto era justo lo que necesitaba. No sé si acá hay alguna Doña Rosa, discúlpenme, no conozco los nombres. Pensamos en un hermano, uy, qué lástima que no vino fulano porque esta era la palabra que él necesita. No, Dios me dijo, pará. Yo junté a mis discípulos, tenés que imaginarte, ese es el ejercicio mental que hice. Yo estaba ahí, Jesús estaba enseñando, yo era un discípulo, esta palabra es para mí. Fue la primera cosa que Dios me dijo. No la apliques a la vida de nadie, es para tu vida. Me hizo bien pensar de esa manera. La otra cosa que Dios me mostró es que en el Sermón del Monte, Dios trata con el discípulo y con su corazón. Estos son pensamientos que fueron surgiendo a lo largo de los meses. Y les explico por qué. Ahí aparecen algunos personajes. El que te ofende, el malo, el que te dio una mejilla, el que te quiere quitar lo que tenés, viene tu enemigo, el que te odia, ahí aparece el que te aborrece, aparece el que te maldice. Así que hay una serie de personajes que me rodean, o rodean al discípulo, cada uno póngase ahí. Y Dios me dijo así,
No te estoy hablando de ellos. Te estoy hablando de tu relación con ellos. Tu corazón con el malo. Tu corazón con el que te ofende. Tu corazón con el que te estafa. Tu corazón con el que te miente. Tu corazón con el que te odia. Dios me habló claramente que no me tenía que preocupar por los demás personajes. Tenía que preocuparme por mí como discípulo de Jesucristo, de que lo que Él estaba enseñando sea aplicado a mi vida y sea realidad en mi corazón. Dios lo que va a hacer con los demás no lo sé. Dios me dijo así: no te importa lo que voy a hacer con el malo, no te importa lo que voy a hacer con el que te ofende, te tiene que importar lo que voy a hacer con vos, frente a esta palabra que decimos que es el Sermón del Monte. Falta un púlpito, en serio, acá. Lo tengo anotado para ser más breve. La primera cosa que el Señor me mostró es lo siguiente: Jesús vino a traernos un reino, el reino de Dios. Cuando Él aparece en la historia de la humanidad, Él irrumpe con esta palabra: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Jesús no vino a formar una iglesia religiosa. A Jesús no le importan los evangélicos, ni los protestantes, ni los católicos, ni los ortodoxos. A Jesús le interesa el reino, solamente el reino. Lo que Jesús vino a traer es un reino y nunca darnos ni denominaciones, ni grandes iglesias o corporaciones. Alguien dice: bueno, la cristiandad, me dijo hace un tiempo una persona, se divide en 3 grandes grupos. Los protestantes, que abarcan todas las denominaciones habidas y por haber, que ustedes ya conocen, los católicos y los ortodoxos. Y yo digo que a Dios no le interesa ninguno de los 3 grandes círculos, le interesa un solo círculo: el reino de Dios. Eso es lo que vino a establecer Jesús a la tierra, su reino. Y cuando Él predica el Evangelio y comienzan los discípulos a seguirle, lo que sucede con sus vidas es lo mismo que sucedió con la tuya y con la mía. Hemos cambiado de reino. Si cambiaste de religión, tengo una mala noticia para darte: no sos salvo. La única forma de ser salvo es entrar al reino de Dios, al gobierno de Dios. Tenés que entrar bajo su autoridad. Y Jesús vino a traernos un reino. Y aquellos que ya estaban en su reino, Jesús los junta en el monte y les dice: bueno, ustedes viven en mi reino, ahora les voy a dar la ley del reino de Dios. ¿Cómo se vive en el reino de Dios? Todo país tiene una ley que rige toda la vida del país. El reino de Dios también tiene una ley. Y lo que Jesús me mostró es que el Sermón del Monte es la ley del reino de Dios. Esto es cómo se tiene que vivir en mi reino. Y vos estás en el reino de Dios y yo estoy en el reino de Dios, no porque decimos que estamos en el reino de Dios, porque manejamos este lenguaje desde hace algunos años. Acá tengo a Pablo que me entiende mejor que nadie. En el reino no es porque venimos aquí a este quincho, a otro lado, a otra casa y somos de comunidad cristiana o cantamos. En el reino estamos porque estamos bajo la autoridad de Jesucristo. Es la única forma de ser salvo, porque estamos bajo su autoridad. Y ese reino, ese país que se llama el reino de Dios, tiene una ley. Y Dios me mostró que esa ley era el Sermón del Monte. Que si queremos vivir en su reino, tenemos que vivir conforme a esa ley. Hermanos, si yo me mudo a otro país, yo no puedo decir: soy argentino, vivo en este país con la ley de mi país. No puedo. Me van a expulsar de ese país. Si yo me voy a Inglaterra, en Inglaterra se maneja a la derecha, en Argentina se maneja a la izquierda. La circulación del tráfico es a la derecha, en Argentina es a la izquierda. Y yo salgo con mi coche a la calle y digo: no me importa lo que se hace en Inglaterra, yo voy a manejar como en mi país. Y bueno, la primera cuadra, más bien que voy a estar en un hospital o en un cementerio, porque voy a chocar contra toda la multitud de coches. Yo no puedo decir que estoy en el reino de Dios y no ignorar la ley de su reino. Jesús, cuando nos dio el Sermón del Monte, eso fue la primera cosa que Dios me reveló. Nos entregó su ley para que vivamos conforme a eso en el reino. Más adelante ustedes me van a entender un poco más, pero Jesús termina el Sermón del Monte diciendo que estas palabras es el fundamento
de la vida de un discípulo. Y estoy felicísimo de que ustedes se hayan bautizado hoy. Bendigo el nombre de Jesús. Y así como hay gozo en el cielo, hay gozo en mi corazón por conocerlos. Y la vida de ustedes y la vida de cada uno, tengamos 30 años o tengamos un día de vida en el reino, tiene un fundamento. Y ese fundamento Jesús dice, estas palabras son el fundamento. De aquí en adelante se edifica. Si te falta la ley del reino de Dios en tu vida, no tenés fundamento. En cualquier momento la casa se va a caer. Voy a hablar un poquito más acerca de eso al final. Y también me di cuenta que cuando Jesús manda a ser discípulos, Mateo 28, a sus discípulos les deja la instrucción bien clara: vayan por todo el mundo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Jesús les dice cómo hacerlo. Dice, tienen que bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y enseñarles, ¿qué cosa? A que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y esa es la segunda cosa que Jesús me dijo, que las cosas que Él mandó son las que están en el Sermón del Monte. Y saben, hermanos, ¿qué pasó? Porque yo estoy hablándoles de lo que me pasa a mí, ¿eh? Nadie toma esto como, bueno, estoy hablándoles a ustedes, estoy abriendo mi corazón. Jesús me dijo, son las que menos enseñás. De repente me doy cuenta que estamos enseñando un montón de cosas. Y estas enseñanzas sencillas del Sermón del Monte son las cosas que Jesús mandó que se guardaran. ¿Saben que la enseñanza de Jesús tenía que ser absolutamente sencilla? La estructura del reino de Dios tiene que ser absolutamente sencilla. Hace poco estuve predicando a unos pastores, casi se desmayan todos. ¿Por qué? Porque yo les dije que la estructura de Jesús era tan sencilla que tenía que reproducirse millones de veces durante miles de siglos o todos los siglos que haga falta en cualquier lugar del mundo. Por eso Jesús estableció un hogar y que en ese hogar con toda sencillez nos juntemos. En África será en una choza hecha con ramas de los árboles. En Alaska será en un iglú. En Brasil no sé cómo será, pero en cada lugar hay una casa. Alguien tiene una casa. Punto. Y les hice la parodia. Bueno, listo, ya tenemos la sencillez del reino de Dios. Nos juntamos en una casa. ¿Quién trae la guitarra? No, pará, ya lo complicaste. Porque tengo que hacer millones de guitarras. Y tengo que conseguir millones de guitarristas. Aquí tenemos un muy buen guitarrista. Si tenemos una guitarra y podemos cantar, mejor. Pero ¿sabés que la sencillez del reino de Dios es absoluta? Es nada. Ni hace falta la guitarra, ni hace falta ninguna cosa. Todo lo que tenemos que hacer es discípulos que se reúnen en el nombre de Jesús para aprender la vida de Cristo, las cosas que Él mandó. De paso les digo que Jesús dijo que hacer discípulos era enseñar a guardar las cosas que Él mandó. Voy a remarcar esto. Jesús dijo que hacer discípulos era enseñar a guardar las cosas que Él mandó. La iglesia todavía no lo entendió. Cuando digo la iglesia hablo de todo lo que es iglesia. Cualquiera que ustedes imaginen que son cristianos no lo entendió. ¿Saben por qué? Porque para enseñar a guardar es una estructura muy diferente que para enseñar a saber. La iglesia hoy enseñan para que sepan. Se hace un lindo templo, un lindo edificio, y se predica y se enseña. Y la gente aprende. Y la mente se llena de conocimiento. Y termina el culto y nos saludamos, o la misa, y nos saludamos, o no sé cómo hace la iglesia ortodoxa, pero hasta la semana que viene. Que te voy a predicar otro sermón. Eso es una estructura para saber. Pero Jesús dijo, enséñenles a que guarden. La estructura para guardar es totalmente diferente. No me sirve casi nada de lo que hoy hacemos o lo que hoy se hace. Tenemos que ser pocos. Y miren la primera cosa que me dijo Jesús, Hechos 1:1. En el primer tratado, oh Teófilo, dice Lucas, te escribí o te puse por orden todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar entre nosotros. Primer condición para ser discípulos
y enseñarles a que vivan, que guarden lo que Jesús mandó. Nosotros tenemos que hacerlo primero. Y esa es la gran dificultad del discipulado. ¿Cuál es la gran dificultad? ¿Qué discurso nos podemos, más o menos uno que tenga oratoria lo puede hacer? Pero formar discípulos que guarden, necesitamos primero discipuladores que sean ejemplo. Y Jesús hizo eso. Él primero lo hizo y después lo enseñó. Por eso pudo formar estos hombres. Y cuando termina su ministerio, en Juan capítulo 17, le dice: Padre, la obra que me diste yo la hice. Y él no fue a la cruz. Y yo digo, ¿cuál es la obra que hizo Jesús? Que dice, ya la cumplí. Miren lo que dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. ¿Cuál es la obra máxima que Jesús hizo? Enseguida pensamos, fue a la cruz, murió por nuestros pecados. Por supuesto que sin esa obra no estaríamos aquí. Pero Jesús dice, la obra que me diste yo la hice, ¿por qué? Porque Él enseñó a guardar, a vivir las cosas que mandó. Y cuando yo estuve meditando el Sermón del Monte, lo que Jesús me dijo es, estas son las cosas primarias, las primeras de las primeras, que hay que enseñar a vivir en el reino de Dios. Las sencillas enseñanzas del Sermón del Monte. Porque aparte, tenían que ser sencillas, porque en ese tiempo no había Biblia, no había cuaderno, no había lápiz, no había grabador, no había video, no había libros, nada. El 90 y pico % de la humanidad no sabía leer ni escribir. Había que oír, guardar y hacer. Eso era el ejercicio. Y Jesús sabía eso y dio sencillas instrucciones. El Sermón del Monte. Más sencillo no puede ser. Cuando ustedes lo lean se van a dar cuenta. Yo clasifiqué las cosas que Él mandó ahí. Son unas pocas cosas, pero son tremendamente profundas y lamentablemente son las que menos estamos insistiendo para guardar. Estoy hablando de una problemática personal. La otra cosa que el Señor me mostró es que el Sermón del Monte es la culminación de lo que nosotros llamamos el propósito eterno de Dios. Nosotros decimos que Dios quiere hombres y mujeres formados a la imagen de Cristo. Que el propósito de Dios desde antes de la fundación del mundo es tener una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Jesús es la imagen que tenemos que copiar. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Bueno, les digo, hermanos, que Jesús me dijo, el Espíritu Santo me dijo, que el Sermón del Monte es exactamente el cumplimiento de ese propósito en el corazón de Dios. Porque Jesús no solamente era el que enseñaba, el mensajero, sino que Él era el mensaje. Él vivía así. Su estilo de vida era ese. La imagen de Cristo en nosotros es hacer lo que Él enseñó en el Sermón del Monte. Y cuando decimos, Señor, queremos ser formados a tu imagen, Jesús nos dice, bueno, hacé las cosas que yo te mandé en el Sermón del Monte y sos como Jesús. Me parecía que ser como Jesús era una cosa imposible, inalcanzable, como si alguien dijera, bueno, la zanahoria que se le pone al burro para que camine. Siempre estamos tratando de alcanzar y nunca vamos a llegar. Pero Dios me mostró que sí vamos a llegar. Simplemente si tomamos su enseñanza del Sermón del Monte y somos capaces de vivirlo, somos como Jesús. Jesús dice en el versículo 5, yo lo leí, en el capítulo 5 de Mateo, dice, hagan estas cosas para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Señor, yo soy hijo tuyo, adoptado por Jesucristo. ¿Verdad? ¿Verdad? Pero si sos hijo de Dios, tenés que reflejar el carácter de Dios. Y Jesús dice, no resistas al que es malo. Al que te diera una mejilla, preséntale la otra. Al que te quiera quitar la túnica, ni aun la capa le niegues. Amad a tu enemigo, bendecí al que te maldice, orá por el que te ultraja y te persigue. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Decís que sos hijo de Dios. La señal clara de que sos su hijo es que sos como Él. La imagen de Cristo en nosotros, que hace salir su sol sobre buenos y malos y que hace llover sobre justos e injustos. Estas verdades que Jesús enseña es Cristo mismo encarnado. Es el Verbo de Dios. Tenemos que aprender
el Sermón del Monte. Dios me dijo a mí que yo no le había dado la importancia que esas palabras tenían, y por eso estoy revisando y vuelta a leer todo lo que dice el Sermón del Monte. Cuando Juan 1:18, que todos ustedes lo conocen, estoy seguro, por lo menos el primer versículo de la tira 1, ¿vieron? Yo ahí en San Miguel, donde estoy ayudando a los hermanos, les digo que algunos son como canitas voladoras, porque hablamos de estudiar versículos, estudian la 1, la 2, la 3, la 4 y después nunca más. ¿Vieron la canita voladora? Después se cayó. Pero por lo menos el uno de la 1 la saben, ¿no? A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Juan 1:18. ¿Qué nos dio a conocer Jesús? ¿El pelo de Dios? ¿Los ojos? ¿La cara? ¿La espalda? No, porque Dios es espíritu. Lo que Jesús nos dio a conocer es el carácter de Dios. ¿Cómo es Dios? Vino a mostrarnos cómo es el Padre. ¿Y dónde está? En el Sermón del Monte. Ahí está descrito perfectamente lo que Dios es. Por eso dice, para que seáis perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La palabra ahí perfecto es maduro, para que seáis maduros en Cristo como Dios quiere. Saben que todo esto me fue trayendo a mí a una consideración que es la más importante, que lo que Dios quiere de mí no es lo que yo hago, sino quiere saber quién soy, lo que yo soy. El Sermón del Monte, como un espejo o como una luz, iluminó mi interior para mostrar lo que soy o lo que no soy delante de Dios. Todos nosotros tratamos de dar la mejor imagen posible delante de los demás, pero a Dios yo no lo puedo engañar. Y Dios en el Sermón del Monte trata con mi corazón, con las actitudes de mi corazón. Por eso es la radicalidad de ese sermón. Miren lo que dice Jesús. Oíste que fue dicho no matarás, pero yo te digo que el que se enoja contra su hermano ya es un asesino. ¿Por qué? Porque ¿dónde nace el asesinato? ¿Dónde nace? En el enojo del corazón. ¿Y qué es lo que ve Dios? Dios ve lo que hay en tu corazón. Puede ser que no lo mates, pero en tu corazón digas, si pudiera lo estrangulo, ¿no es cierto? Si pudiera, lo pasaría por la máquina de picar carne. Expresiones muy argentinas, muy porteñas. ¿Qué hay en tu corazón? Ahí comienza el enojo. Por eso Jesús condena no la acción final. La ley de Moisés era punitoria y condenaba y definía como pecado el hecho consumado. Alguien mataba a alguien y entonces ese era un asesino y tenía que morir. Pero Jesús viene y mira tu corazón y el mío y dice, ese odio que hay en tu corazón te hace un asesino delante mío, te hace como uno que quiere matar. Por eso dice, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, porque Dios está mirando mi corazón y tu corazón. Es lo que a Dios le importa, lo que hay en nuestro interior. Y lo que nos hace, no nos hace hijos de Dios, nos hace o no nos hace discípulos. Y lo que Dios quiere transformar es tu corazón más que tus acciones. Porque si Dios logra transformar tu corazón, tus acciones se transforman automáticamente. Pero si tu corazón sigue mal y podés dominar tus acciones haciéndonos creer que sos un buen discípulo, por eso ahí en el medio dice hipócritas. Escuché a alguien hablar de esta palabra. Es una palabra, parece ser griega, y el significado en griego es actor o actriz. Como en aquel tiempo el teatro griego se hacía con máscaras. Alguien hacía de león y se ponía una máscara de león y actuaba, y alguien hacía de cordero y así, o de cualquier otro personaje, y era un buen hipócrita, porque era un buen actor, una buena actriz. Entonces Jesús, que trata con el corazón del hombre y no con las acciones, les dice en el Sermón del Monte a sus discípulos, hipócritas, porque ustedes quieren ser vistos de los hombres cuando oran, cuando ofrendan, cuando ayunan. No hagan así. ¿Se dan cuenta?
Dios me mostró que el Sermón del Monte trata con mi corazón. Yo puse una frase aquí: el deseo pecaminoso en el corazón es la raíz del pecado y por ello recibe la condenación de Dios. ¿Por qué Dios condena el corazón y no la acción? Porque la raíz del pecado está en nuestro corazón y lo que Dios quiere es que tengamos un corazón nuevo. Os daré un nuevo corazón. No se trata de reprimir el enojo, sino de ser manso y humilde de corazón. Bueno, yo me voy a cuidar de no matarlo porque el castigo, la cárcel, me asusta. Si pudiera, lo mataría. Entonces, ante la ley, no soy asesino. Pero ante Dios, que es el único juez verdadero, soy un asesino. Porque Dios está tratando con mi corazón. Lo mismo sucede con el adulterio. Para la ley de Moisés era adúltero o adúltera un hombre que tenía relaciones sexuales fuera del matrimonio. Mientras no la tuviera, no lo era, aunque su corazón estuviera deseando a cuánta mujer veía por ahí. No importa, en su corazón podía ser un adúltero o estar lleno de adulterio, pero la ley no lo calificaba de esa manera. Pero viene Jesús y dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer codiciándola, ya adulteró con ella en su corazón. Miren, mientras yo estaba haciendo todas estas reflexiones, tuvimos un viaje de egresados con algunos chicas y muchachos de la comunidad en San Miguel. Y fuimos a un campamento que se llama Palabra de Vida en Pichitraful, de los Hermanos Libres, o muy parecido a los Hermanos Libres. Lo único que teníamos que hacer ahí era desayunar y escuchar un devocional de media hora más o menos. Y estando en el devocional y estando reflexionando y pensando en todas estas cosas, porque estoy desde hace meses teniéndolo en mi corazón, a eso agréguenlo, permítanme que vuelva un poco para atrás, agréguenle algo que nos sucedió, no sé si Walter estaba, hace unos meses atrás. Iván de repente nos miró. Ustedes vieron que a veces por causa de su enfermedad se adormece y aparece y se va y aparece. Y apareció en la conversación, nos miró y dijo: miren, preocúpense preocupémonos que nos aplaudan cuando lleguemos al cielo. Porque si nos aplauden aquí en la tierra y cuando llegamos al cielo no nos aplauden, vamos a estar en un gran problema. Es mucho mejor que no nos aplauda nadie aquí en la tierra, pero que cuando lleguemos al cielo recibamos el aplauso de Dios. Y a mí esa palabra, que fue un instante, fue un golpe en el pecho, y yo la llevé y la llevo conmigo muy guardada. Estaba yo en la meditación del Sermón del Monte, en todas estas cosas, me daba cuenta que Dios estaba examinando mi corazón, me daba cuenta que no estaba pasando la prueba, me daba cuenta que Dios estaba tratando conmigo, y me viene esa palabra, y ahora estoy ahí en Pichitraful, que es cerca de Bariloche, y este hermano, un hermano libre, da un devocional, muy bien, una bendición todos los días, pero cuenta una historia que me hizo ¡boom! La historia de un violinista famoso de Europa. Este hombre quiso ser concertista, y estudió con un gran maestro, un anciano que conocía y dominaba todo el tema de violín, y se recibió de concertista. Y cuando se recibió de concertista comenzó cada vez más a tener fama como concertista de violín. Y así fue creciendo su fama por toda Europa hasta que llegó el día de una gran consagración, en el principal teatro, con las principales autoridades, con miles de personas que fueron a verlo. Tenía que dar su concierto. Era la noche máxima que cualquier persona puede aspirar. Y así dio su concierto, y el concierto fue un éxito. Cuando terminó, todo el mundo se paró, aplaudió, todo el mundo estaba admirándolo, 5 minutos de pie aplaudiéndolo, y le pedían que vuelva a repetir una pieza. Él volvió a tocar
y otra vez lo ovacionaron, todos de pie y todos aplaudiendo, estaba la realeza, la alta sociedad y todo lo demás. Un éxito el concierto. Cuando todo eso terminó y el telón bajó, detrás del telón estaban sus familiares, sus amigos, y uno de los amigos que lo conocía bien se acercó a él y le dijo: escúchame, hoy es la noche máxima de tu vida. Te sucedió lo que millones quisieran y no pueden. Tuviste una aceptación, un éxito tremendo. ¿Qué te pasa que estás triste? El amigo lo conocía. Y este concertista le dijo: es cierto, estoy triste, porque mientras yo tocaba el concierto, en la primer hilera de butacas, ahí en el medio, estaba mi maestro, el que me enseñó y el que me preparó. No saben tanto de violín, saben un poco o algunos nada, pero él sí. Y saben que me tocó, porque yo estaba meditando que el Sermón del Monte trata con mi corazón. ¿Qué dice Cristo de mí? ¿Qué dice tu maestro de vos? No importa lo que digan los demás hermanos del grupo, no importa lo que digan tus familiares, no importa si te aplauden y te aceptan. Yo te pregunto, delante de Dios como discípulo, cuando lees las sencillas enseñanzas del Sermón del Monte, ¿qué dice Cristo de vos? ¿Estás aprobado o estás reprobado? Y a mí me choqueó, me tocó muy cerca. Yo me fui lejos, abajo un árbol, a llorar un rato delante de Dios. Señor, ¿qué decís de mí? Porque estoy sintiendo cada vez que voy leyendo y leyendo y leyendo que en vez de estar aprobado, cada vez estoy más desaprobado. Por eso le dije que le estaba abriendo mi corazón. Y hermanos, si todos nos aprueban y Dios nos reprueba, estamos en un gran problema. Tenemos que estar seguros de lo que Dios dice de nosotros. Y aquí quiero decirles algo tremendo. Descubrí en mi vida y tratando el tema con otros que por una razón de supervivencia hemos elaborado un sistema de autojustificación, un sistema de autodefensa que nos despegue de la radicalidad del Sermón del Monte y que nos está llevando prácticamente como cristianos a la incredulidad. Yo sé que es muy raro lo que estoy diciendo, pero se los voy a explicar y me van a entender. Descubrí que de alguna manera tengo que tener algún argumento en mi mente para no pensar que ese sermón que predicó Jesús a sus discípulos y que llama el fundamento de la fe, que no es tan radical como aparece ahí en la Biblia. Y tengo que defenderme ante esa radicalidad. Y descubrí que muchos están haciendo ese jueguito engañoso en el corazón y en la mente. Y les digo por qué. Jesús dijo: ¿oíste que fue dicho no matarás? Yo voy a repetir, ustedes tienen que leer todo el sermón, porque puedo repetir cualquier otro versículo, pero tomo uno o dos para martillarlos. Mas yo os digo, dice: ¿oíste que fue dicho no matarás? Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Mas yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Qué significa eso? Que cualquiera que se enoje ya tiene que morir por enojarse. ¿Cuál es la primera reacción ante esa palabra? Bueno, entonces somos todos asesinos acá. ¿Quién no se enoja? ¿Quién no se enoja con su hermano? ¿Quién no se enoja con su esposa o con su esposo? ¿Quién no se enoja con ciertas circunstancias, con ciertas personas que son insoportables? ¿O acaso vos no te enojaste nunca en tu vida? ¿Vieron? Hacemos una mea culpa colectiva y le echamos agua al mensaje de Cristo. Yo descubrí eso, porque el corazón del hombre es engañoso y perverso más que todas las cosas. Jesús, en el Sermón del Monte, dice: ¿oíste que fue dicho no cometerás adulterio? Mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer codiciándola, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces el sistema religioso que viene a mi vida dice: bueno, pero ¿quién no mira a una mujer? Si el hombre fue hecho con esa naturaleza. Así me dijo un muchacho. Yo lo llamé la atención: hermano, vos estás mirando lo que tenés que mirar. Y bueno, pero si Dios nos hizo así y hizo a las mujeres tan lindas, ¿no lo vamos a mirar? Un hermano muy nuevo, ¿no? Por supuesto.
Otro me dijo, y bueno, pero escúchame, ¿cómo no vas a mirar si andan todas desnudas por la calle? ¿Vos viste cómo se visten ahora? Claro, queremos justificarnos, pero Jesús no nos justifica. Jesús dice, sos un adúltero. No, si yo no cometí adulterio, estás mirando lo que no corresponde, sos un adúltero. Y mi sistema religioso dice, no, no puede ser tan exagerado. Aquí hay algo que no funciona. No puede ser tan radical el reino. Cualquiera que le diga necio o fatuo a su hermano quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Qué quiere decir eso? Te vas al infierno. Pero porque le digo necio, claro, necio no, porque nosotros en Argentina no usamos la palabra necio. Yo nunca escuché a alguien que diga, sos un necio. Últimamente que estoy predicando esto, mis hijos cuando se pelean, sos un necio, sos una necia. Y yo les doy con un caño. Pero ¿saben qué quiere decir necio? En griego, raka, o raká, no sé cómo es el acento. Muy sencillo, significa cabeza hueca. Uno que es un cabeza hueca. Anda por ahí algunas frases que se escuchan continuamente. Por ejemplo, a este le faltan 2 jugadores en la cancha. En vez de 11 tiene 9. ¿Qué estamos queriendo decir? No es tan lúcido como tiene que ser. Hay un hermano ahí que se convirtió hace poco y ya lo corregí 2 veces. Él anda diciendo, este no tiene todos los caramelos en la caramelera, dice. Necio. Entonces, ¿qué me vas a decir? Dice el razonamiento humano. ¿Qué me vas a decir? Que porque yo le digo tonto, necio, estúpido a un hermano, por eso estoy expuesto al infierno de fuego y me voy a morir. Queridos, no es lo que te digo yo, es lo que te dice Dios. Tenés que aceptar o no las leyes del reino de Dios. Ahora, miren una historia que escuché hace poco real. Una madre estaba en su casa con su nene de 2 años y de repente empieza a oler a carne quemada. Sale corriendo y se da cuenta que su nene de 2 años tiene sobre la palma de la mano una brasa hirviendo, una brasa del brasero que sacó de ahí. Se está quemando la mano, está saliendo humo, hay olor y el nene está mirando sin problema. ¿Qué descubre la madre? Descubre que el sistema en el cerebro que tiene que funcionar, diciéndole que le duele, no está funcionando. No hay sensibilidad al dolor. ¿Y saben qué descubrí yo con el Sermón del Monte? Que ante tal radicalidad, nosotros preferimos, tantas veces transgredimos esa ley, empezamos a perder todo grado de sensibilidad espiritual. Entonces miramos lo que no hay que mirar, decimos lo que no hay que decir, juzgamos cuando no hay que juzgar, nos damos el lujo de no perdonar, nos parece que no está tan mal criticar, no nos consideramos asesinos ni adúlteros, y así podemos hablar de todo el Sermón del Monte. ¿Por qué? Hemos perdido sensibilidad espiritual al temor de Dios. Yo descubrí que estaba perdiendo ese sistema dentro de mi espíritu. Pero Jesús en el Sermón del Monte dice algo muy diferente. Parece que para él era muy radical y muy en serio la cosa. Porque Jesús dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, quítatelo. ¡Epa! ¿Saben qué dicen los teólogos? Porque lo único que leí son unas notas que están al pie de mi Biblia. Es una hipérbole. Una hipérbole es una palabra española que significa una exageración, una frase dicha por exageración. Por ejemplo, si no llegás a las 5 en punto te mato. ¿No? Es una hipérbole, porque nadie lo va a matar si llega a 5 y 5. Entonces, los teólogos, como no saben cómo encajar el Sermón del Monte con la realidad de un discípulo por la radicalidad que tiene, dicen, bueno, Jesús está hablando con hipérbole. Está exagerando la nota como para decir así. Pero yo no encuentro que en el Sermón del Monte haya ningún hipérbole. Es la palabra de Dios que nos enfrenta con la realidad del reino de Dios. Y termino con la última reflexión. Cuando termina el Sermón del Monte, Jesús, todas estas palabras que enseña, que yo les pido que las lean, Mateo 5, 6 y 7, todas estas palabras
Jesús las condiciona a dos aspectos de la vida de un discípulo, al aspecto eterno y al aspecto terrenal. Y en el aspecto eterno Jesús dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Yo no entendía esa frase. Miren, por años, cuando la leí, pensé que estaba en afirmativo. Afirmativo es, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero ahora encuentro que está en interrogativo. ¿Por qué? Porque Jesús dice en aquel día. ¿Qué día? El día del juicio final. Apocalipsis capítulo 20. Vi un trono blanco bajar del cielo, y delante de él desaparecer los cielos y la tierra, y vi a todos los muertos, grandes y pequeños, de pie frente al trono. Y a la derecha están los que se salvan, y a la izquierda los que se pierden. Y a los de la derecha le dice, venid benditos de mi Padre, entrad al reino preparado para vosotros. Y a los de la izquierda les dice, al infierno eterno preparado para Satanás y sus ángeles. ¿Y por qué está en signo de interrogación? ¿Y qué tiene que ver ese día con el Sermón del Monte? Jesús dice, en ese día, algunos van a estar a la izquierda preguntando, Señor, ¿cómo que estamos a la izquierda? ¿No profetizamos en tu nombre? ¿No hicimos muchos milagros? ¿No echamos fuera demonios? Sorprendidos. ¿Cómo que está a la izquierda? Mirá todo lo que hice. ¿Saben qué? Jesús dice, nunca os conocí, hacedores de maldad. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, el que me envió. Yo les pregunto, hermanos, ¿cuál es la maldad en profetizar, echar fuera demonios y hacer muchos milagros? Ninguna. ¿Saben dónde está la maldad? Que mientras profetizaban, echaban fuera demonios y hacían muchos milagros, no hacían la voluntad de Dios, guardando las sencillas enseñanzas. Sus ojos eran adúlteros, se enojaban con facilidad, eran capaces de no perdonar en su corazón las ofensas, eran capaces de decir palabras a otros, de juzgar a los demás, eran capaces de no amar al enemigo. Y Jesús dice, no me venga con todo lo que hiciste. Y yo les digo otra cosa, otra reflexión. ¿Ustedes creen que los que están de la izquierda, cuando le dicen al Señor, no profetizamos en tu nombre, no echamos fuera demonios, no hicimos esto, están mintiendo? En ese día, ¿quién va a mentir? Frente a la presencia del trono de Dios. Hermanos, de verdad lo hacían. Profetizaban en el nombre de Jesús, echaban fuera demonios, hacían muchos milagros, pero no hacían la voluntad de Dios. Estas palabras que Jesús les dio. Por eso les digo cómo estoy solemnizado en mi espíritu de la importancia que de repente estoy descubriendo, lo confieso, con 54 años, estoy descubriendo la importancia tremenda de lo que Jesús está diciendo. Y aquí les quiero hacer una pregunta que Dios me hizo. La gravedad de estas palabras, ¿quién la tiene que medir? ¿El discípulo o el maestro? ¿Quién dice lo que es tremendamente serio y grave y qué no lo es? Daniel Libano. ¿Yo puedo juzgar si realmente es así o no? Es Dios quien me lo dice. Es Dios el único legislador moral. Él es el que dice lo que está bien y lo que está mal. Él es el que me dice lo que va a pasar y va a dejar de pasar. Y yo puedo creer o no creer, pero va a suceder exactamente como Él dijo. Y en aquel día muchos van a estar muy sorprendidos de encontrarse a la izquierda. El otro aspecto de la vida del discípulo que el Sermón del Monte me condiciona es la vida terrenal. Por eso Jesús dice, cualquiera que oye estas palabras. ¿Cuáles palabras? ¿Cuáles son estas palabras? ¿Cuáles son? Sermón del Monte, Apocalipsis, Efesios, Lucas, Mateo. No, estas palabras. Cualquiera
que me oye estas palabras, le compararé a un hombre y las hace, perdón, me olvidé lo principal, cualquiera que oye esta palabra y las hace, vive de esta manera, le compararé a un hombre prudente, sensato, que edificó su casa sobre la roca. Lucas, que tiene algunos versículos parecidos del Sermón del Monte, dice a un hombre que cavó y ahondó, fue profundo en su vida, hasta llegar a la roca. ¿Cuál es la roca? Todos decimos Jesucristo es la roca, y todos decimos amén. Pero Jesús dice que cavar y ahondar hasta la roca es hacer estas palabras. Es más que decir creo en Jesús, soy hijo de Dios, Dios me predestinó desde antes de la fundación del mundo. Todo eso lo decimos y lo repetimos y decimos amén. Pero el que hace estas palabras es el que edifica su casa sobre la roca. De paso les digo también que estando en Chile hablando de esto hace unos 10 días, unos hermanos vinieron a verme, 2 hermanos, y me dijeron, comentamos parte de lo que hablamos, y me dijo, queremos hacerte una sugerencia. Sí, cuando habla de casa, me parece que no habla solo de una persona, habla de una familia, esposo, esposa e hijos. Cualquiera que hace estas cosas, oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa, y aquí los varones son los que tienen que tallar, entrar a tallar, porque Dios nos responsabiliza como cabeza a nosotros, los que tenemos familia. Los que viven solos tienen que tomarlo como para sí mismo individualmente. Edificó su casa sobre la roca, vinieron vientos, tempestades, inundación, y la casa permaneció firme. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre necio, insensato, que edificó su casa sobre la arena, no quiso vivir de esta manera. Yo les dije hoy a los hermanos, porque hablé de esto en San Martín, les dije, hermanos, hay una fórmula que no puede fallar para que toda nuestra casa se destruya. Ignoremos estas palabras que hemos oído de Jesús y hagamos como querramos. Y es segura la ruina, es seguro que terminamos todos mal. Porque Jesús dice, cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Vinieron vientos, lluvia, tempestad, inundación, y la casa, ¿qué pasó? Se cayó. Y dice Jesús, y fue grande su ruina. Fue grande su ruina. Miren, estoy tratando 3 casos de 3 matrimonios. Yo no conozco a nadie aquí, así que hablo con libertad, porque no sé si hay una situación igual o no. Gracias, Joaquín. Pero hace 7, 8 años, con cada uno de ellos yo hablé, tienen más de 15 años en el reino, y les advertí que lo que estaba sucediendo en su matrimonio y en su hogar iba a tener graves consecuencias en el futuro. Ellos en su casa criticaban delante de sus hijos a los hermanos. Cuando se juntaban, esos hermanos que criticaban cantaban, te amo mi hermano con el amor de Jesús. Somos uno en el Espíritu. Yo sé que fue pagado un alto precio. Y sus hijos, que eran así chiquitos, miraban. Papá y mamá se abrazan con fulano y con mengano, pero ayer en la mesa dijeron esto y aquello. Y yo les advertí que esa actitud iba a traer problemas en el futuro. Y hoy están tratando de que yo les ayude porque sus hijos adolescentes no quieren saber nada con el reino de Dios. Y hubo otras cosas que le aconsejé. Estoy diciendo una de las cosas. Otras cosas que ellos vieron. Y entonces yo les dije, querido, edificaste tu casa sobre la arena. Ahora viene el problema, el viento, la tempestad. Por eso les digo, aquí veo muchos jóvenes. Les digo, por favor, edifiquen su vida sobre la roca. Sobre la roca, formen pareja y cásense. Y tengan su matrimonio sobre la roca. Y críen a sus hijos sobre la roca. Haciendo y viviendo de esta manera que Jesús dijo. Y entonces van a tener una casa estable. No solamente en la eternidad, sino el éxito está asegurado aquí en la tierra. De que tengamos la paz y el gozo del Espíritu Santo en nuestros hogares. Si edificamos
sobre la roca. ¿Y cuál es la roca? El Sermón del Monte. ¿Ven la importancia que tienen? Termino con una nota de fe, porque no quiero que nadie se vaya de aquí condenado, por favor. Quisiera que todos nos vayamos diciendo una sola cosa: gracias, Señor, por Jesucristo, como dice Pablo. ¿Cuál es la nota de fe? Yo les pregunto, hermanos, ¿será posible que un Dios de amor y Padre de misericordia me imponga una exigencia que no puedo cumplir? ¿Puede un padre decirle a un niño de 3 años, bueno, tenés que subirte al techo y limpiar el tanque y limpiarlo bien, porque si no agarro la varita y te doy una tremenda paliza? No puede. Si un chico de 3 años no puede subirse al tanque a limpiarlo. ¿Puede Dios enfrentarme con esta palabra, decirme de esto depende la eternidad y depende tu vida en la tierra, sabiendo que yo no puedo dejar de pecar? ¿No puedo hacer lo que Él me pide? Imposible, hermanos. Y les digo otra cosa: delante de su presencia en aquel día nadie va a poder decir, Señor, no me podés condenar porque yo traté y no pude. Porque la risa va a sonar por todo el universo de Dios. Porque Dios va a decir, no, momentito, podías, si querías podías. Jesús vino a morir, murió y resucitó para que podamos, hermanos. Jorge Mitián, en un mensaje hace muchos años, usó un ejemplo, y termino enseguida con esto. Él dice, la ley eran como 10 vagones sobre la vía, imposibles de mover, nadie podía moverlos, y yo tenía que llegar a la meta con esos 10 vagones. Cuando viene Jesús a resolver el problema de que nadie podía cumplir la ley, Jesús viene y decimos, bueno, trae una palabra de esperanza. ¿Cómo hacemos para librarnos de este yugo de la ley que no se puede mover estos 10 vagones? Y Jesús viene, aparece, y su primer discurso, que dice, oíste que fue dicho, pero yo os digo, oíste que fue dicho, pero yo os digo. Y en vez de 10 vagones agrega 90 vagones más. Ahora resulta que en vez de 10 tengo 100 vagones. Pero Señor, si yo no podía con 10, ahora ¿cómo hago con 90? Con 100, porque eran 10 más 90, 100. Ah, pero ¿saben qué, hermano? Jesús pone una poderosísima locomotora al frente de la formación, que tiene potencia para tirar no 100, 1000 vagones hace falta. ¿Y cuál es esa locomotora? Esa locomotora se llama Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Jesús toma a nuestro viejo hombre y lo crucifica juntamente con él. Cuando hoy los hermanos se bautizaron, lo que sucedió en el bautismo es lo que dice Romanos capítulo 6. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. El hombre de pecado que no puede amar, que no puede perdonar, que no puede tener paciencia, que no quiere dejar de mirar lo que no corresponde, se murió. Esa es la locomotora de Dios, el secreto de Dios. Fue crucificado con Cristo. ¿Y qué vino en lugar de ese hombre? Un nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Por eso Pablo dice y resume la vida cristiana en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ese es el secreto. Entonces voy, Señor, es insoportable, no la puedo soportar. O no lo puedo soportar. Jesús dice, ya lo sé, yo conozco tu corazón, que es malvado, engañoso, sos un desastre, pero vos estás muerto. ¿Ustedes vieron algún muerto que se ofenda? ¿Ustedes vieron algún muerto en el cajón que se ofenda porque la corona que le trajeron no es tan linda como él pensaba? ¿Ustedes vieron algún muerto mirando con este ojo a las mujeres que entran al velorio? Está muerto, querido, está muerto. Y tenés que creerlo, porque el justo vivirá por fe. Miren, sin fe es imposible agradar a Dios. No existe la vida cristiana. Tenés que creerlo, porque es la verdad de Dios. La locomotora de Dios es el secreto de Dios. Nuestro viejo hombre muerto, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. El Espíritu Santo vino a hacer morada en nuestros cuerpos mortales. Y dice Ezequiel 36, 26 y 27, pondré mi espíritu dentro de vosotros. ¿Y qué voy a hacer? Y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y que los pongáis por obras.
¿Cómo hace Dios para resolver el tema de que no podemos cumplir con el Sermón del Monte? Pone su Espíritu dentro de nosotros, nos da la locomotora, y el Espíritu Santo hace que podamos guardar sus estatutos, andar en sus mandamientos y ponerlos por obra, que es lo que Jesús mandó. Hagan discípulos y enséñenles a que guarden, a que vivan las cosas que yo os he mandado. Es posible cumplir con el Sermón del Monte si crees en la obra de Cristo en tu vida. Si todavía no lo creíste, estás empujando 100 vagones. Antes no podían con 10, ahora no vas a poder con 100. Termino diciendo que lo principal de todo esto es el Evangelio del Reino. ¿Con qué Evangelio te convertiste? ¿Con qué Evangelio decidiste seguir a Cristo? Hoy se predica un Evangelio que no sirve para poder seguir a Cristo. Así lo digo, de frente marcha. No sirve. Un Evangelio barato y light, que a la persona le hace sentir que es miembro de una congregación, de una iglesia, de un edificio, de una organización, pero no le permite vivir el reino de Dios. Porque el único evangelio que te permite vivir el Sermón del Monte es el evangelio que predicó Jesús, el evangelio del reino de Dios, el evangelio que corresponde. Y ese evangelio tiene que ser creído, que Jesús cuando te dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo. Esa es la condición primera. Si te convertiste con ese evangelio, el Sermón del Monte es una bendición, no es una condenación. Es Señor, gracias, gracias porque yo quiero hacer esto. Quiero dejar de juzgar, no quiero hablar mal de nadie, no quiero más rencor en mi corazón, quiero perdonar, quiero sacar de mí, Señor, todo lo que estorbe en mi corazón. Quiero el corazón nuevo que vos prometiste. El resumen de todo lo que dije, hermanos, es una sola frase de Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Les animo a que lean el Sermón del Monte y a que se pongan delante de Cristo y mientras leen, crean que se puede vivir de esa manera, porque eso es lo que Jesús dice es el fundamento de una vida cristiana. Y si te falta ese fundamento, estás edificando una casa sobre la arena, se te va a caer y no vas a tener éxito, va a ser grande tu ruina. Pero si edificás sobre este fundamento, sobre estas sencillas enseñanzas de Jesús, tu casa va a ser firme y tu vida eterna va a ser con Cristo para siempre. Porque Jesús es el que puede hacer que vivamos de esta manera. Es posible cumplir la ley de Dios. Amén. Dios les bendiga, gracias por escucharme. No sé cuánto prediqué, pero no es una predicación, era un compartir algo, pero gracias por escucharme tan atentamente.